Hola mis queridos amigos de Géminis, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like a este video y active la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento. Ya sabes que la palabra clave y mágica en este mundo, en este universo es gracias, gracias, gracias porque yo soy abundancia, gracias porque yo soy amor. Gracias porque yo soy prosperidad, gracias porque yo soy salud. Le doy gracias al universo. Y si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. También quiero dar gracias porque las bendiciones que tenemos nosotros en nuestro futuro cercano, las que están aquí ya en este momento sobre nuestras cabezas, son totalmente maravillosas, son totalmente espectaculares, solamente es que tengamos ojos abiertos, oídos despiertos y el corazón también despiertos para escuchar y ver las señales y las oportunidades y también tomar acción, ya no solamente querer y creer, sino también hacer. Bueno, si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible, con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Si esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar. Devuélvela al universo con muchísimo amor, con todo ese amor que llegó en algún momento a tu vida. Bueno, esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en una relación, no importa si están en contacto cero, y también recuerda que puede ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Voy a comenzar la lectura del día de hoy para mis queridos amados y amadas que se encuentran en una relación en este preciso instante, en este momento. Quiero que pienses en tu persona especial ahora, que conectes con tu persona especial, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja, lo importante es que conectes con tu persona especial. Mira, estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Las cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial, mira que, no sé, tal vez le ha roto tú el corazón a tu persona especial, o él mismo o ella misma se rompió el corazón haciéndose ideitas en su cabeza de cosas que realmente no están sucediendo. Es una persona que ha querido cumplir muchos deseos, muchos anhelos contigo, hacer una familia, hacer proyectos, muchísimas cosas espectaculares contigo, pero en este momento tiene su corazoncito roto. Bueno, ya sabes que esta lectura puede ser una lectura en espejo. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que la verdad ustedes no discutan ni peleen tanto. Y que también los problemas que ustedes tengan los resuelvan en pareja, ya en la intimidad de ustedes, a menos que exista cierto tipo de violencia, ya sea física, emocional o económica, también hay violencia económica cuando las personas le niegan a la persona que está con ellos y que no tiene los recursos para solventarse, a sus esposos, esposas, le niegan el alimento, el sustento, esa es violencia económica. Bueno, ¿qué piensa de ti tu persona especial? Bueno, que a veces eres un poco inmaduro, un poco inmadura y que realmente te echa como la culpa de que la relación de ustedes pueda fracasar. Pero yo te digo que la culpa de que una relación fracase no es solamente de una persona, es de dos personas, porque igual en una relación hay dos. Las dos personas tienen que poner manos a la obra, no esperar que solamente el otro haga o decida para poder que la relación siga adelante, la relación crezca y progrese en todos los aspectos. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? El rompimiento de la relación de ustedes. Se van a desencantar, desengañar el uno del otro y la verdad es que esto va a ser, o sea, si ustedes piensan volver en algún momento, se van a demorar muchísimo tiempo en volver porque la verdad van a haber ciertos problemas y dificultades alrededor de ustedes, no solamente ustedes como pareja, sino tal vez con relación a alguna enfermedad de algún familiar o de ustedes mismos y cuestiones que a ustedes los van a comenzar a alejar bastante, bastante. Pueden tener una oportunidad, puede haber esperanza, pero eso ya es decisión de ustedes. Bueno, lo que yo les digo en las lecturas del tarot, aquello que salga negativo, no es para que ustedes le den la razón a la tarotista, es para que ustedes, por favor, tomen acción
y eviten aquellas cosas negativas que se ven en sus futuros. En realidad ese es el objetivo de una lectura de tarot o de cualquier otro tipo de oráculo que puedan existir. Bueno, no es quedarse con los brazos cruzados esperando a darle la razón a la tarotista. Bueno, ¿cuál es el consejo que les da a ustedes sus guías espirituales? Bueno, que si ustedes tienen cierta decepción, cierta amargura, cierto resentimiento con su persona especial, que por favor la hablen ya mismo, que no esperen, no sé, o sea, para que se acumulan rencores y resentimientos, ¿no? Eso se tiene que hablar de una manera calmada y pausada, no de manera violenta ni agresiva, ¿no? Con muchísimo respeto hay que hacerlo, pero sí hay que hacerlo en su momento, no dejar pasar las cosas porque si no, las cosas tienden a empeorar con el momento. Bueno, vamos a ver qué les dicen mis angelitos el día de hoy a ustedes que están en esta relación. Mírate, este angelito te dice, tu obediencia es poder. Mira, hay un ser superior que a nosotros nos dice, y tú me imagino que has sentido también que a veces como que una vocecita te dice, mira por aquí sí, mira por acá no. Bueno, hazle caso a esa vocecita porque generalmente tiene toda la razón, y ahí después decimos, ah, si yo me hubiera hecho caso, yo presentía, yo como que sentía, yo pensaba, entonces hazte caso a ti mismo. Mira, este otro angelito te dice, la serenidad es tu fortaleza. Bueno, si tú eres una persona que tal vez se ofusca demasiado, y para poder controlar esto, bueno, cultiva tu vida espiritual, haz alguna actividad deportiva, lúdica, algo que te permita a ti canalizar esos sentimientos agresivos que pudieras tener en determinado momento y que no te ayudan a tener claridad para tomar decisiones, ¿ya? Porque el odio, el rencor, el resentimiento, la desazón, todos esos sentimientos son como neblina que no nos permiten ver con claridad cuál es el panorama real de nuestra vida y no poder tomar buenas decisiones. Es como ir en un carro sin luces y en la carretera llena de neblina, y pretender ir rápido, ¿ya? O pretender ir por un buen camino. Generalmente pues te puedes ir estrellando porque no ves absolutamente nada. Bueno, vamos para adelante mis queridos amigos y amigas con esa relación que ustedes tienen, a solucionar lo que ustedes quieran y puedan solucionar en el momento y a seguir adelante con sus vidas, que ustedes son unos guerreros y unas guerreras y no se me aminalan por nada. Bueno, ahora vamos con mis solteritos y solteritas en este preciso instante, en este momento. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, en este preciso instante. Y estas 4 siguientes es lo que te espera a ti, mi solterito y solterita, en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, al parecer tú estás teniendo ciertos problemas y dificultades, especialmente con 2 personajes que podrían ser de Géminis, Libra o Acuario, el uno o la una, y el otro o la otra del signo Sagitario, Leo o Aries. Problemas bastante serios, bastante complicados, y son personas de tu entorno, podría ser familiar o laboral. Mira que esta situación a ti se te ha dado por cierto tipo, no sé, de falta de conocimiento, ciertas cuestiones, o por inmadurez, ¿ya? Por inmadurez en proyectos, por falta de información, por eso se te está dando estos problemas, estas dificultades. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Las cartas te dicen que tengas mucho cuidado, que tengas mucha prudencia, mucho cuidado, en forma física y en forma también de trabajo y en forma emocional, ¿ya? Porque podrías estar teniendo tal vez un accidente o tal vez podrías estar teniendo una pérdida económica o por problemas, discusiones, pérdida de personas que tal vez tú estimas que tú quieras mucho, alejarte de estas personas. Y no sé, esto te causaría a ti una herida bastante grande en el corazón. Si tienes algo por resolver ahora, bueno, resuélvelo, no te eches tanto la culpa, más bien rectifica. Y si tú eres el afectado o la afectada, busca la manera de resarcir tus derechos, ya sean de cualquier tipo, legales, laborales, emocionales, bueno, que se resalzan tus derechos, y si te tienes que alejar de personas tóxicas, bueno, hazlo. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que no minimices tanto los problemas, pero que tampoco te vuelvas paranoico o paranoica con esto. Ve con calma, cultiva tu vida espiritual, asesórate si te tienes que asesorar en cuestión de leyes o cualquier tipo de situación para que puedas salir adelante de esta situación. A veces no podemos solos y solas y tenemos que buscar una ayuda en alguien. Vamos a ver qué te aconsejan mis angelitos el día de hoy. A ti, mi querido solterito y solterita. Mira, este angelito te está diciendo, cuida tu equilibrio mental. Bueno, lo que te estaba diciendo,
Para tú poder tomar buenas decisiones, tienes que estar muy calmado, muy calmada. Toma distancia de los problemas un poquito para que puedas tener una mejor visión de qué es lo que realmente te está sucediendo, de qué es lo que realmente que está pasando. Infórmate muy bien para tomar buenas decisiones. Este otro angelito te dice, sufrirás una transmutación. Al parecer tú estás pasando un momento de elección, un momento, quiero decir, como una lección en una escuela, en un colegio, una clase, ¿ya? Y entonces parece que estás rindiendo un examen y el examen está como difícil, como complicado, pero yo sé que tú vas a salir adelante porque esto te va a llevar a un nivel en todos los aspectos de tu vida. Vas a estar un escaloncito más de tu crecimiento espiritual, personal y económico y en todos los aspectos de tu vida. Entonces, ánimo, mi querido solterito y solterita, no te me amilanes, no te me apachurres, que tú puedes, tienes una fuerza interior ahí en tu corazón, que tú puedes absolutamente todo. Bueno, te recomiendo muchísimo la novena del justo juez, la puedes hacer primero, te puedes hacer unos baños dulces y amargos. Busca en internet el que más resuene contigo y háztelos ya, háztelos para que puedas salir tal vez de esta mala racha en la cual tú estás también. eh, mm, Cómprate un cuarzo, el que más te resuene, preferiblemente que no sea un cuarzo tallado. Estos cuarcitos son brillanticos, son talladitos, estos no, sino los que vienen como al natural. Y también carga en tu bolsa un limoncito, un limón todo el tiempo, un limón que esté en perfectas condiciones. Cuando veas que se ponga amarillo o que se esté poniendo café o que pierda como, o que se apachurre, algo así, bueno, tú lo cambias. Bueno, vamos para adelante, mis queridos amigos y amigas que están solteritos y solteritas. Ahora vamos con las personas que preguntan el día de hoy por su economía. Estas cuatro primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, en este preciso momento, con respecto a tu economía. Y las cuatro siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano. Y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tú en tu economía, en problemas, en dificultades, pero ya sacando la cabeza de ese hueco, de ese hoyo en el cual tú estabas. Te has sentido muy solo y muy sola luchando por tu trabajo, por tu economía, por tu dinero, el sustento tuyo y el de tu familia. Pero yo te quiero decir que tú no estás solo y no estás sola. Cuentas con personas que te aman, que te quieren. Aparte de todo, cuentas con tus guías espirituales y de nosotros como comunidad que también te apoyamos y que te mandamos muchísimas bendiciones y todo nuestro amor y toda nuestra luz. Mira que tal vez la cuestión es que te has metido en deudas o prestaste algún dinero que la verdad no te lo quisieron pagar, pero llegó algo, llegó alguien que te dio como una sorpresa, no sé, hubo algo sorpresivo de lo cual pudiste tú salir. Dijiste, bueno, wow, no esperaba esto, pero eso son las personas que te quieren, que te aman y tus guías espirituales dándote un empujoncito para que tú salgas adelante. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, algún tipo de trámite judicial, pero es posible que lo puedas evitar, ya si es a tu favor el trámite por algo que te deban. Tal vez puedas llegar a un acuerdo con esas personas que te deben o si eres tú el que te debe algo o a alguien, es algo que tú podrías evitar llegando a acuerdo con esas personas a las cuales tú les puedas estar debiendo. Mira, te marca mucho trabajo, mucha entrega en tu trabajo, excelentes noticias, muy buenas noticias con respecto a tu trabajo, a la labor que tú desempeñas como actividad económica. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que seas más prudente en todos los aspectos de tu vida, ¿ya? Sí, es bueno trabajar, es bueno laborar porque hay que conseguir el sustento de uno y de las demás personas que uno ama, pero tienes que tener muy en cuenta también tu salud emocional, física y espiritual. Bueno, cuida tu salud, aliméntate bien, duerme bien, haz alguna actividad deportiva que te permita canalizar energías negativas que puedas estar acumulando y cultiva tu vida espiritual. Vamos a ver lo que te dicen los angelitos el día de hoy. Mira, este angelito te dice, sé desprendido con el indefenso. Mira, hay personas que a pesar que tú estés pasando una mala racha, hay personas que están en peor condición que tú. Y entonces este angelito te invita a hacer una siembra con una persona que va a llegar a tu vida y que te va a pedir ayuda. Aunque digas, no, pues definitivamente en este momento yo estoy como en los rines, pero mira que algo vas a poder dar de ti, así sea tu tiempo, tu apoyo y tal vez algo de dinero o algo en especie también.
Mira, este angelito te dice, derrotarás la mentira. Wow, mira, te vas a dar cuenta de aquello en lo que te están engañando, de aquello que es lo que está pasando y por qué es que tú tal vez estás viviendo esta mala racha en cuanto a tu economía y tal vez en cuanto a tu vida en general. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchísimas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.